Imagínese descubrir que sus vecinos guardan un secreto tan oscuro que podría sacuden no solo sus vidas, sino toda la tranquilidad de su ciudad. Él era. Esto es exactamente lo que ocurrió una gélida mañana de noviembre de 1929, cuando el rocío helado cubría los tejados de madera de la antigua Belgorod. Nadie podríamos imaginar que una simple denuncia de persona desaparecida, recibida por él, el sargento Stepan Nikiforovich Dorokov, desentrañaría uno de los más situaciones inquietantes ya registradas en la historia local. Lo que empezó como una rutina. La investigación pronto se convirtió en una pesadilla tan inquietante que muchos de los involucrados preferirían nunca haber sabido la verdad. Si eres de los que les fascinan las historias reales capaces de desafiar nuestra entendiendo los límites de la naturaleza humana, esta historia es para ti. Todo comenzó cuando Stepan, un experimentado policía de 43 años, recibió la visita de Ekaterina Semyonovna Kuznetsova, una vecina preocupada. Ella afirmó no ver Anna Petrovna Kovaliova, su amiga de toda la vida, desde hace más de 2 meses. En los archivos. En la declaración, registrada el 27 de noviembre, Ekaterina declaró: Anna siempre estuvo un vecino amable. Íbamos juntos al mercado los domingos, pero desde finales de septiembre ella simplemente desapareció. Al interrogar a Iván Fyodorovich, el marido de Anna, ella respondió evasivamente que había viajado para visitar a una hermana en Kharkov. ¿Problema? Anna nunca había mencionado tener una hermana. Y lo más extraño, su hija, Clara, con 20 años empezó a vestir la ropa de su madre, imitando sus gestos e incluso peinándose cabello de la misma manera. Intrigado, Stepan decidió visitar la residencia de los Kovaliov para una inspección formal. Una casa de ladrillo rojo con un porche de madera y detalles tallados en las ventanas era típico de la región. La familia se había mudado de Petrogrado en 1925. Cuando Iván asumió el puesto de ingeniero jefe en una fábrica local. Clara, según los informes, era una joven reservada, que rara vez salía de casa y no Trabajó. Pero cuando llamó a la puerta la mañana del 28 de noviembre, Stepan fue recibido por una muchacha que se presentó como Clara Ivanovna, y algo andaba muy mal. En su informe, el policía constató detalles inquietantes: la joven llevaba un azul oscuro claramente demasiado grande para ella, con un chal de seda alrededor del cuello. A pesar del calor dentro de la casa. Su sonrisa era constante, pero sus ojos, vacíos y fríos, transmitían una extraña desconexión. Mientras esperaba el regreso de Iván, Stepan percibió en el aire un olor dulzón y repugnante, como el de carne podrida disfrazada de perfume barato. En el salón, decenas de fotografías de Anna Petrovna decoraban las paredes. Todos con sonrisas idénticas, pero que, por alguna razón, parecían falsas. Clara, al notar su mirada, murmuró con una voz que no correspondía a su edad: Mamá nunca nos deja. Ella siempre está aquí, incluso cuando no está. Mientras Clara iba a preparar el té, Stepan vio unas cartas sobre la mesa. Uno, dirigido a Iván, cuestionaba sus frecuentes ausencias del trabajo. Otro, de una tal Elizabeta en Kharkov, la supuesta hermana, tenía una pregunta inquietante: ¿por qué escribes en nombre de Anna? No la he visto en 3 años. Al volver, Clara tembló. Sus muñecas mostraban marcas moradas, como de cuerdas. ¿Y tú? Movimientos, eran copias exactas de los de Anna, la forma en que se arreglaba el cabello, su pausas al hablar, incluso entonaciones. Era como si ella estuviera desempeñando un papel. Cuando finalmente llegó Iván, su rostro pálido y su postura tensa confirmaron las sospechas del oficial de policía. Repitió la historia del viaje, pero cuando se enfrentó a la carta de Elizabeta, balbuceó: bueno, en realidad, no es una hermana, sino una amiga de infancia. Anna no quería que lo supieran. Clara entonces lo abrazó de una manera que a Stepan le pareció excesivamente íntimo para una hija. La vergüenza en los ojos de
Iván fue instantáneo. Al salir, Stepan notó una sombra en el sótano, algo imposible, ya que los Kovalyov juraron que allí vivirían solo ellos dos. En los días siguientes, testigos revelaron detalles aún más siniestro. Vecinos dijeron que, tras la supuesta desaparición de Anna, Iván y Clara empezaron a comportarse como pareja. Una señora incluso juró que tenía. Los veo besándose en el patio trasero, no como padre e hija, sino como amantes. Un guardia nocturno describió a Iván cargando paquetes sospechosos en un carro por la noche, envuelto en lona y desprendiendo un fuerte olor químico. Y luego vino lo más impactante: un niño de 12 años, que jugaba cerca de la casa, afirmó haber escuchado ruidos extraños provenientes del sótano, y un gemido ahogado que sonaba como un mujer llorando. La verdad, cuando finalmente se supiera, sería tan monstruosa que sacudiría a Belgorod para siempre. Pero esta, querido lector, es una historia que merece ser contada con todos sus detalles macabros, y estás a punto de descubrirlo. El testimonio de aquel niño de 12 años no fue el único que arrojó una sombra siniestra sobre los Kovalyov. Un vecino, el zapatero Grigori Petrov, reveló en un comunicado bajo: juré algo que lo había perseguido durante semanas, una noche, mientras caminaba a casa. Después de una visita tardía a un amigo, vio a Iván Fyodorovich y Clara cavando un hoyo en el rincón más apartado del jardín. No me vieron porque me escondí detrás de la arbustos, confesó Petrov con voz temblorosa. Clara llevaba un camisón, sucio con algo oscuro, no era tierra. Y el tío Iván seguía mirando a su alrededor, como si esperando a que alguien lo pille en el acto. Lo que sea que enterraron en ese noche, el hombre nunca lo supo. Pero lo suficiente para que, el 6 de diciembre de 1929, el investigador Dorokov obtuvo una orden judicial de registro e incautación en residencia de Kovalyov. Las sospechas, hasta entonces vagas, se habían convertido en una premonición. Oscuro, algo terrible le había sucedido a Anna Petrovna. La orden era clara, en virtud de la desaparición de la ciudadana Kovalyova AP y la posibilidad de daños a ella. Integridad física, el registro inmediato del inmueble ubicado en la Rua Sadovaya, número 12. El procedimiento estaba previsto para la mañana del día 7 de diciembre. Dorokov llegó a la casa acompañado de 2 agentes y del doctor Alexei Pavlovich Solomín, forense de la ciudad. Pero cuando llamaron a la puerta, no salió ningún sonido. Dentro de la vecina, Ekaterina Semyonovna, la misma que había escuchado los gritos durante meses antes, se acercó y susurró: se fueron antes del amanecer. Vi a Iván Fyodorovich y Clara cargan maletas en un carro, rumbo a la estación de tren. Parecía agitado. Después de varios intentos fallidos de contacto, Dorokov no dudó, derribó la puerta de un fuerte golpe. El interior de la casa respiraba abandono apresurado. Tazas de té sucias todavía descansaba sobre la mesa de la cocina. En la chimenea, las brasas moribundas exudaban un olor agrio. Y en el suelo del pasillo, un chal de mujer, reconocido por Ekaterina como perteneciente a Anna Petrovna, yacía como si lo hubieran arrancado. Apurado. La planta baja no revelaba más que lo obvio, una familia que se había marchado a toda prisa. Pero fue en el piso superior donde el horror comenzó a desarrollarse. En la suite de la pareja, una escena extrañamente dividida: la mitad de la habitación estaba impecable, con la cama hecha y los muebles en orden, la otra mitad, cubierta por una capa de polvo, como si nadie la hubiera tocado durante semanas. En el armario, vestidos. La ropa de las mujeres colgaba desordenadamente, algunas tiradas en el suelo, como si alguien hubiera. Busqué algo específico. Pero fue en la habitación de Clara donde el investigador encontré la pieza más inquietante de todo el rompecabezas. A primera vista, un espacio común para una niña, una cama con una colcha de encaje, un tocador con espejo, una estantería. Pero en el tocador, entre
Frascos de perfume y cepillos. Dorokov notó algo fuera de lugar, maquillaje y accesorios que, por las etiquetas gastadas, claramente pertenecían a Anna Petrovna. Y junto a ellos, un diario de cuero, cerrado con un pequeño candado. Las páginas. Fechado de enero a noviembre de 1929, resultó ser un registro metódico de un locura creciente. Aquí hay algunos pasajes que congelaron la sangre de los investigadores. 15 de enero. Hoy los escuché pelear otra vez. Mamá gritaba que papá me mira de una manera que un padre no debería mirar a su hija. Ella tiene razón. Yo también noto estos logs, y me gustan. De ellos. 3 de marzo. Mamá sospecha. Me prohíbe estar a solas con papá. Ayer me golpeó. Cuando me vio usando su perfume. Dijo que soy una perra depravada, y él lo sabe. Lo que pienso. Pero ella no lo sabe. No puedes saber lo que pasa entre papá y yo. Cuando ella se vaya. 20 de junio. Mi padre me declaró su amor. Fue en el jardín, mientras mi madre estaba en el mercado. Dijo que soy más bonita y más joven que ella, que lo entiendo mejor que ella. Nunca lo entenderé. Nos besamos bajo el manzano. Si tan solo mamá pudiera. Desaparecer. 12 de septiembre. Decidimos que ya no podemos vivir así. Mamá necesita desaparecer. Papá lo sabe. ¿Cómo hacerlo? Tiene acceso a productos químicos en la fábrica que no dejan rastro. Estoy un poco asustada, pero lo amo más de lo que tengo miedo. Estaremos felices de siempre. 15 de septiembre. Esta noche sucedió. Papá puso algo en el té de mamá. Ella se enfermó y se fue. Dormir temprano. Cuando se quedó dormido, me llamó. Mamá era tan hermosa, tan tranquila, casi como una muñeca. Papá dijo que nunca más despertaría. Me sentí algo extraño, miedo, alivio y una alegría oscura, como si algo dentro de mí. Finalmente respirar. 20 de septiembre. Papá baja al sótano todos los días. No sé qué hace allí. Cuando le pregunté, dijo que está preparando a mamá para su último viaje. Hoy, mientras estaba en trabajo, me escabullí escaleras abajo. Lo que vi, no puedo describirlo. Mamá estaba en él. Mesa, pero ya no era madre. Papá había cortado su cuerpo. Cada parte. Estaba dentro de botellas llenas de un líquido amarillento. ¿Tu cabeza? Dios mío. Su cabeza me miró desde la botella más grande. Tenía los ojos abiertos, como si sabía lo que hacíamos. 25 de septiembre. Papá me pilló otra vez en el sótano. Estaba furioso. Dijo que no debería haberlo hecho. Visto eso. Explicó que es un experimento, que quiere preservar a mamá para siempre. No entiendo. Tengo miedo, pero no puedo alejarme de él. Me encanta. 1 de octubre. La vecina Ekaterina preguntó por mamá. Mentí, dije que fue a visitar a una tía en Kharkov. Papá me enseñó qué decir. Prometió que nos iríamos pronto, que empezaremos una nueva vida donde nadie nos conoce. Dijo que viviremos como marido y mujer. Me probé los vestidos de mamá. Le gustó. 10 de noviembre. Papá está actuando extraño. Pasa cada vez más tiempo en el sótano con ella. A veces lo escucho hablando, como si mamá todavía estuviera viva. Ayer me obligó a usar el vestido. Me casé con mamá y dije que deberíamos casarnos delante de ella. Bajé al sótano y realizó una ceremonia enfermiza ante la tinaja con su cabeza. Fingí que era solo. Era una broma, pero por dentro todo en mí gritaba. 26 de noviembre, última entrada. Un policía vino a hacer preguntas sobre mamá. Papá dijo que si regresa, tendremos que matarlo también. Compramos billetes para Rostov. Desde allí nos dirigiremos a la Mar Negro,
quizás a Turquía. Papá dijo que no podemos llevar a mamá con nosotros, pero vi mientras empacaba un pequeño frasco en su maleta. No me atrevo. Pregunta qué hay dentro. No me atrevo, porque creo que lo sé. El diario fue suficiente para que Dorokov ordenara una inspección inmediata del sótano. ¿Hacia? Bajamos la estrecha escalera, iluminada por lámparas de queroseno que parpadeaban. Como velas en un ritual, los agentes se encontraron ante lo que documentos oficiales. Más tarde lo llamarían el laboratorio del horror. Sobre una larga mesa, los instrumentos quirúrgicos brillaban junto a los frascos de reactivos químicos, muchos de ellos, como se vio después, robados del tiza de Iván Fyodorovich. En las paredes, hileras de recipientes de vidrio llenos de un líquido turbio contenían algo que hizo palidecer al doctor Solomín. En su informe, el médico escribió con manos temblorosas. Se encontraron 11 frascos de vidrio que contenían órganos y partes humanos. Presumiblemente perteneciente a un solo individuo femenino, de edad. Se estima que tiene entre 35 y 40 años. Los métodos de conservación sugieren conocimiento química y anatomía avanzadas. En uno de los contenedores más grandes descansaba la cabeza decapitada, cuyos rasgos faciales corresponden a la descripción de Anna Petrovna Kovalyova, según fotografías archivadas en el registro civil de Belgorod. Pero lo peor aún estaba por llegar. Los exámenes preliminares revelaron que esas partes anatómicas habían sido tratado con una meticulosa mezcla de formalina, mercurio y otros agentes conservantes, una combinación que solo podría ser obra de alguien con experiencia en excepcional sobre las fronteras entre ciencia y obsesión. Pero fue el más grande. Viales que realmente congelaron la sangre de los investigadores en la escena. Allá, sumergida en un líquido cristalino, flotaba la cabeza de una mujer de rasgos delicados. El largo cabello negro aún se conservaba con una inquietante vitalidad. La piel mantuvo no solo su integridad, sino una textura casi viva, como si el tiempo no solo habían sido detenidos, sino engañados. Los párpados, ligeramente abiertos, daba la ilusión de que, en cualquier momento, esos ojos podrían abrirse, y reconocer quién los estaba mirando. Y luego, los cuadernos. 16 volúmenes encuadernados en cuero desgastado, páginas llenas de escritura a mano. Inclinado y febril por Iván Fyodorovich Kovalyov. No eran simples notas científicas. Eran confesiones. Entre diagramas anatómicos de precisión quirúrgica y fórmulas. Productos químicos, hacían alarde de delirios sobre la eterna juventud, la preservación de la belleza. Más allá de la muerte y, lo más inquietante, repetidas referencias a una trascendencia carnal. Una entrada fechada el 12 de agosto de 1929 decía: el formaldehído por sí solo no es suficiente. La piel de Annochka empezaba a enturbiarse. Tercer día. Pero la combinación con sulfato de mercurio y trazas de arsénico, eso. Sí, es mágico. Su mejilla todavía se hunde bajo mis dedos como si estuviera respirando. ¿Clare? No entiende. Ella piensa que estoy loco. Pero cuando le mostré cómo los labios de Anna conserva su tono sonrosado, como si acabara de suspirar, incluso Clara estaba en silencio. Ayer se probó el vestido de novia de su madre. Fue perfecto. Casi. Como si Anna hubiera regresado. Otros pasajes eran aún más oscuros. En octubre del mismo año, la nota describía el momento en que Clara finalmente vio. Ella gritó al principio. La llamé ingrata, ignorante. La encerré en el armario. Escobas hasta que dejó de temblar. Cuando la solté, sus ojos eran diferentes. No había más miedo. Simplemente, comprensión. Hoy ella misma se acomodó el cabello. El mismo moño que llevaba Anna. Y sonrió. Dios mío, cómo sonreía. Es como si parte de ella ya era Anna. O como si Anna estuviera usando su cuerpo para regresar. Pero era la última entrada, garabateada apresuradamente, con tinta corrida como si estuviera escrita. Estrechando la mano,
lo que hizo que los investigadores intercambiaran miradas de puro terror. Con fecha del 3 de diciembre de 1929, 3 días antes de que la pareja desapareciera, el texto era una mezcla de desesperación y determinación asesina. Los ojos. Siempre los ojos. Se secan, pierden el brillo, como si el alma se escapara. Para ellos. Quizás las prótesis de vidrio sean la solución. Pero primero necesito resolver el problema de la milicia. Hace demasiadas preguntas. Clara dice que deberíamos huir, pero no puedo dejar a Anna. No ahora, cuando estoy tan cerca. Tomaré tu cabeza. ¿Solo? ¿Eso? El resto, bueno, si la milicia encuentra los viales, que piensen que estaba loco. Cualquier. Nunca lo entenderían. Nunca. Aquí la letra se vuelve ilegible, la piel. El de Clara se está volviendo como el de ella. A veces, cuando duerme, juraría que es Anna. Acostado allí. Necesito terminar el trabajo. Necesario. Junto a los cuadernos, los agentes descubrieron un archivo macabro, decenas de fotografías de Anna Petrovna, algunas tomadas en vida, retratos formales. Instantáneas sonrientes en parques, y otras, más adelante. En uno de ellos, Clara posó junto a la botella con la cabeza de su madre, vestida con el mismo novia que Anna había usado en 1912. Su rostro, iluminado por la tenue luz del sótano, mostraba una expresión que no era ni de luto ni de horror. Era algo mucho peor, orgullo. Como si estuviera presentando una obra maestra. El caso estalló como una bomba en la prensa soviética. El monstruo de Belgorod, el doctor de la muerte, la familia que desafió a Dios, los periódicos compitieron en titulares sensacionalistas cuando la milicia declaró una persecución a nivel nacional de Ivani. Clara Kovalyov. Pero cuando las autoridades finalmente localizaron a la pareja en Rostov na Donu, en enero de 1930, encontraron solo un cuerpo. Iván Fyodorovich yacía en el suelo de una habitación de hotel barato, con la boca chispeantes, dedos contraídos en garras. El informe toxicológico no deja dudas. Envenenamiento por arsénico. Junto al cadáver, un maletín de cuero marrón. Contenía ropa, documentos falsos, envuelto en un paño de seda, un pequeño botella de vidrio. En el interior, flotando en formalina amarillenta, un ojo humano, azul. Como el de Anna Petrovna. Clara había desaparecido. Los testigos juraron haber visto a una mujer joven de cabello oscuro, similar a la Kovalyov, a bordo de un barco con destino a Estambul en el puerto de Novorossiysk. Otros afirmaron haberla visto meses después en Tbilisi, o incluso en Odessa. Siempre vestía un chal de seda azul oscuro, el mismo que llevaba Anna en tu retrato de boda. Pero no se han confirmado pistas. El caso fue presentado en 1932. Los restos de Anna fueron enterrados en una fosa común en el cementerio municipal, y la casa de los Kovalyov quedó reducida a escombros, como si las autoridades esperaban que, al borrar su hogar, también borrarían el recuerdo de esos horrores. Pero la memoria, como bien sabía Iván, tiene maneras de persistir. Entre los escombros de la casa de los Kovalyov, los trabajadores encontraron fragmentos de huesos e instrumentos quirúrgicos oxidados, huellas que deberían haber paralizado a los niños. Obras, pero que, por orden directa del presidente de Gori, fueron rápidamente enterrado bajo el cemento de un nuevo edificio. No se abrió ninguna investigación oficial. No se permitió ningún interrogatorio. El edificio, erigido sobre el lugar donde Anna estaba descuartizado, todavía se encuentra hoy en Belgorod, como un monumento silencioso a impunidad. Y, como si la tierra misma se negara a olvidar, sus muros albergó, a lo largo de décadas, una macabra sucesión de suicidios y accidentes. Inexplicable. Las estadísticas son alarmantes, un número desproporcionado de tragedias, especialmente en apartamentos ocupados por familias con hijas adolescentes. Los lugareños la llaman, en voz baja, la casa de Clara. Y evitar alquilar sus habitaciones,
por muy ventajosa que sea la ubicación en el corazón de la ciudad. Fue en este laberinto de sombras donde, en 1997, la estudiante de historia marina Viktorovna Lebedeva, inmersa en archivos polvorientos para su monografía sobre crímenes soviéticos, tropezó con los documentos del caso Kovalyov. Lo que empezó como la mera curiosidad académica pronto se convirtió en una obsesión. En su artículo El fenómeno Clara, la historia de un crimen olvidado, publicado en una revista estudiante universitaria de circulación restringida, Marina escribió palabras que resonarían como un presagio. Después de examinar todos los materiales disponibles, no puedo evitar preguntarme. Pregunté, ¿realmente ha terminado esta historia? ¿O Clara sigue existiendo, rebotando de una joven a otra, perpetuando su grotesco ritual? Su investigación reveló una patrón aterrador. En los últimos 20 años, al menos 12 casos en ciudades del URSS que involucra a hijas que asesinaron a sus madres con la complicidad de sus padres. En muchos de ellos los cuerpos estaban desmembrados, en algunos, los verdugos intentaron preservar partes de las víctimas con sustancias químicas, un detalle que heló la sangre. Un mes después de la publicación, Marina desapareció. Tu habitación en el alojamiento estudiante fue encontrada vacía a excepción de dos objetos inquietantes, un vestido azul oscuro, demasiado viejo para pertenecer a una joven del siglo XXI, y un chal de seda. Sobre la cama. Sobre la mesa, una fotografía amarillenta, una mujer con delicado, con la inscripción en el reverso, Anna Petrovna, 1925. Las búsquedas fueron infructuoso. La única pista vino de su compañera de cuarto, quien juró haber visto a Marina, en la noche de su desaparición, sentada durante horas frente al espejo. Ella se peina sin parar, cantando bajito una canción que sonaba como de otro tiempo, dijo él. Testigo, todavía pálida al recordar. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se dio la vuelta hacia mí con una sonrisa, pero no era la sonrisa de Marina. Era como si alguien pero estaba usando su cara. Y luego dijo, me estoy preparando para encontrar a mi madre. Todos nos volveremos a encontrar pronto. Tú también. La conocerás pronto. Luego se volvió de nuevo hacia el espejo, como si ni siquiera hubiera existió. 3 años después, en 2000, la profesora de psiquiatría Yevgenia Dmitrievna Sabina, especialista en trastornos mentales raros, recibió por correo un paquete sin marcar remitente. En su interior, un frasco de vidrio opaco que contiene un ojo humano momificado y una carta escrita a mano, con tinta descolorida sobre papel amarillento, querida Yevgenia. Eres el único en quien puedo confiar. Necesito que me ayudes a entender lo que es pasándome a mí. A veces soy Clara. A veces soy Anna. A veces siento que soy todos ellos al mismo tiempo. Sabina llevó el material a la policía, pero la investigación llegó a un callejón sin salida. La escritura era imposible de rastrear y el ADN del el ojo pertenecía a una mujer de principios del siglo XX, genéticamente ligado a varios víctimas de asesinatos ocurridos entre los años 1930 y 1950 en diferentes repúblicas soviéticas. En su diario, publicado póstumamente en 2005, Sabina escribió con letra temblorosa. Estoy convencido de que el caso Kovalyov no se trata solo de una chica psicópata y tu monstruoso padre. Hay algo aquí que trasciende la psiquiatría convencional. Mis colegas se ríen cuando hablo de transposición de personalidad o de infección psicológica. Pero ¿cómo podemos explicar este patrón que se repite desde hace casi un siglo? ¿Cómo explicar por qué? ¿Que durante las últimas semanas he estado soñando con ese vestido azul oscuro? ¿O por qué? Que, cuando me miro al espejo, a veces veo una cara que no es la mía, la de un joven con ojos gélidos y una sonrisa que no pertenece a este mundo. 2 semanas. Después de esta nota, Yevgenia Sabina fue encontrada muerta en su oficina. Versión oficial, suicidió por envenenamiento con cianuro. Pero detalles siniestros. Quedó sin respuesta,
¿Por qué estaba envuelto un chal de seda azul oscuro alrededor de su cuello, si nunca hubiera usado accesorios como ese? ¿Por qué hay docenas de fotografías de mujeres, todas con la misma expresión vacía en sus ojos, fueron encontrado en tu computadora? Y, sobre todo, ¿dónde desapareció la botella? Con el ojo humano, que todavía estaba sobre su escritorio el día antes de morir. Desde hace años, el caso Clara Kovalyova parece haber vuelto a caer en el olvido. Hasta que, en 2010, una adolescente de 16 años, Alina Sergeyevna Niazeva, ingresó en el Hospital Regional de Belgorod con síntomas alarmantes, fallos en recuerdos durante los cuales, según sus padres, se convirtió en otra persona. Habló con la moda de principios de siglo, se hacía llamar Clara y demostraba una conocimiento anormal sobre anatomía y métodos de preservación de tejidos. El psiquiatra Igor Nikolayevich Vasiliev, responsable del caso, registró en su informe, el paciente presenta claros signos de disociación de identidad. Sin embargo, la personalidad alternativa, que insiste en que la llamen Clara, tiene recuerdos y conocimientos imposibles de haber sido adquiridos por Alina en su vida diaria. Describe Belgorod de la década de 1920 con escalofriante precisión histórica y menciona calles que ya no existen, tiendas que cerraron hace décadas. Pero lo más inquietante es tu fijación en su madre, una figura que, según ella, estaba dividida en partes, pero aún vidas, y que continúa armando nuevas piezas a través de las jóvenes que Clara elige. En una sesión de hipnosis profunda, grabada el 15 de mayo de 2010, el diálogo entre la personalidad de Vasiliev y Clara revelaba algo aún más aterrador. Clara, ¿me oyes? Sí, doctor. Yo escucho. La voz de Alina se había transformado, más profunda, casi adulto. ¿Sabes quién es? Soy Clara Ivanovna Kovalyova. Tengo 20 años. Vivo en Belgorod con mi padre, Iván Fyodorovich. ¿Y qué año es? 1929. No, espera. Una pausa. La respiración se acelera. Sé que no es 1929. Pero tampoco estamos en 2010. Es como si el tiempo. Otra pausa, más larga. Luego, una risa baja, casi un susurro. Es como si el tiempo fuera una herida que nunca se cierra. Otra vez. La voz era ahora un murmullo ronco, como si viniera de muchos gargantas al mismo tiempo. He estado en muchas veces, en muchos cuerpos, doctor. Vasiliev. Una pausa pesada, como si estuviera masticando las palabras antes de escupirlas. ¿Qué quieres decir con Alina, Clara? Después de lo que le hicimos a mi madre, mi padre y yo, no podía quedarme en mi propio cuerpo. Tuve que irme. Pero ella no me dejó ir. Los dedos de Clara. Contraído, rascándose el brazo de la silla. Ella todavía me sostiene aquí. Todavía está cosiendo tu nuevo cuerpo, pieza por pieza. Úsame para encontrar nuevas hijas. Piezas nuevas. Vasiliev. Una risa seca, como hojas muertas trituradas. ¿Quiénes son estas hijas? Alienas. Claras. Como yo era. Jóvenes. Hermoso. Con ese vínculo especial con su madre. La voz bajó a un susurro apenas audible. Mi madre dice que necesita. Exactamente así. Para terminar lo que empezó mi padre. ¿Y qué empezó tu padre, Clara? Ella se rió. El gran trabajo. Los ojos se abrieron, blancos como leche cuajada. Intentó preservarla para siempre, pero no entendió que ella ya había encontrado una manera de quedarse. Está fragmentado, doctor. Disperso. Pero vive. En cada pieza, un fragmento de tu conciencia. Y a través de mí. La mano temblaba en el aire, como si sostenía hilos invisibles, encuentra más piezas. Más cuerpos. ¿Dónde está tu madre ahora, Clara? En todos lados. La respiración se volvió dificultosa.
En Belgorod. En Kharkov. En Moscú. En Novosibirsk. Dondequiera que quede un pedacito de ella. La voz bajó aún. Gruñido. Y la parte más importante. Un suspiro largo y húmedo, ella está aquí. En esto. Misma sala. En el sótano. En el sótano de la enfermería. Sí. Un movimiento de cabeza lento, casi hipnótico. En el ala vieja. ¿Dónde estaba la morgue? ella. Esperar. Espera a que lleve a Lina con ella. Los labios se curvaron en algo que no era. Una sonrisa. Le prometí a mi madre que la traería. Dentro de poco. Muy pronto. Después de la sesión, Vasiliev no pudo evitar la sensación de que algo le estaba raspando. Dentro de tu cráneo, como clavos en vidrio. Las palabras de Clara lo siguieron hasta él. Desayuno, a la ducha, al espejo, donde, por un segundo, juró haber visto. Otros ojos se reflejan en los tuyos. A las 7:47, contra todos los protocolos, bajó al sótano del ala abandonada. El olor a moho y formalina lo recibió como un abrazo podrido. La linterna tembló. Sus manos mientras empujaba los armarios oxidados, los archivos podridos. Hasta encontrar lo que no debería existir, una puerta. Pequeño. Oculto. Como si el hospital hubiera escupido una habitación olvidada entre tus entrañas. En el interior, el aire era espeso, dulce, como miel podrida. En el centro, una mesa de autopsias. Viejo, cubierto con una tela gris de polvo. Vasiliev tiró de la tela. La botella de vidrio era enorme y estaba llena de un líquido turbio que refractaba la luz de la linterna. En patrones poco saludables. En su interior, flotando como una medusa en aguas profundas. Había una cabeza. De una mujer. Cabello largo y negro, ondeando lentamente en la solución. La piel. Imposiblemente conservado, tenía un tono ceroso, casi vivo. Los labios. Entreabiertas, como si estuvieran a punto de susurrar. Al lado de la botella, una libreta de cuero rota. En la portada, letras descoloridas. Diario de Iván Fyodorovich Kovalyov 1920 a 1930. Vasiliev la abrió con dedos temblorosos. La última entrada, del 6 de diciembre. 1929, dijo. Nos vemos obligados a huir, pero no puedo dejar a Anna. Me llevaré lo que es. Lo más preciado, tus ojos, donde aún vive tu alma. Clara tenía razón. Ella estaba aquí. Y entonces la botella se movió. Un sonido húmedo, como labios entreabiertos. Los ojos de la cabeza, abiertos. Fijado en ello. Brillante. Vasiliev retrocedió y tropezó con su silla. La voz que resonó no procedía del matraz. ¿El vino? Dentro de él. Viniste, Igor. Sabía que vendrías. No fueron palabras. Era una melodía. Una vibración en los huesos, en las terminaciones nerviosas. Sintió sus labios moverse sin su permiso. ¿Qué deseas? Lo que siempre quisimos. La cabeza sonrió. Los dientes, perfectos, brillando a través de la líquido. Mis hijas. Mis partes. Alina ya está en camino. Me la traerás. Como Clara prometió. No voy a hacerlo. Ya lo estás haciendo. Los ojos de la cabeza se dilataron, también negros. Mira. Visiones inundaron su mente. Decenas de chicas. En cuartos oscuros. En hospitales. En sótanos. Todo con él. Misma sonrisa. Todos susurrando el mismo nombre, mamá. No. Vasiliev se apretó las sienes, pero las imágenes crecieron, como grietas en el vidrio. Esto no es real. Es más real que tú, Igor. La voz era ahora un coro, 1000 voces superpuestas. Eres solo un contenedor. Un jarrón.
Igual que Clara. Como Alina. Como esto. Como todos los demás que llevan pedazos de mí. Vio la red. Hilos invisibles que conectan a las chicas. Un tejido vivo y pulsante, con la cabeza en la botella como nodo central. Te destruiré. Su propia voz sonó distante, ahogada. Voy a quemarlo todo. Intentar. La sonrisa se amplió. Pero recuerda, el fuego no mata lo que ya está muerto. ¿Y yo, Igor? Sus ojos brillaban, húmedos, vivos, nunca he estado más vivo. Vasiliev corrió. Corrió como un animal herido, subiendo las escaleras dando traspiés, arañando las paredes. Encontré un galón de gasolina en el tanque de mantenimiento. Regresó, derramando el líquido en el suelo, en la mesa, en la botella. La cabeza se rió mientras las llamas lamían el cristal. Adiós, madre. Pero cuando el fuego lo consumió todo, cuando las vigas se derrumbaron y el calor ardió. Con las cejas, Vasiliev supo. Ella no estaba allí. Nunca estuvo solo allí. Y cuando las llamas se reflejaron en sus propios ojos, por un segundo, vio a Anna Kovaliova mirando hacia atrás. Sonriente. Años después de que comenzara la investigación sobre la desaparición de Anna Kovaliova, el periodista Dmitry Berkovsky escribió en su cuaderno con letras temblorosas, todos los días. Estoy más convencido de que esta historia no ha terminado. Clara Kovaliova no existe. Más como persona, sino como idea. Un patrón. Un virus psicológico que salta de una víctima a otra, infectando las mentes como un parásito. Y lo peor es que al sumergirme en esta investigación, temo haberme convertido en un eslabón más de esta cadena maldita. Un puente entre el pasado sangriento y el futuro que está por venir. A la mañana siguiente de la publicación de este texto, Berkovsky se evaporó. Su apartamento se encontró vacío, excepto por un detalle inquietante, sobre el escritorio de caoba, un viejo tintero de cristal oscuro y una hoja de papel amarillento, donde letra arcaica calcada, con tinta casi seca, la gran obra continúa. Mamá. Espera nuevas hijas. Las búsquedas no encontraron rastros. Pero sus palabras encendieron una llama. La historia de Clara Kovaliova, una vez confinada a archivos polvorientos, se convirtió en una obsesión. Colectivo. Los foros en línea estaban llenos de teorías, se multiplicaron los grupos en redes sociales. Como células cancerosas. Surgieron testimonios, mujeres con rostro de Clara. Ese rostro, pálido y anguloso, los mismos ojos hundidos que en las fotografías del siglo XIX. Fueron vistos en las estaciones de metro de Moscú, en los mercados de Kiev, en los callejones. Minsk. Siempre de noche. Siempre sonriendo. El más aterrador fue el grupo Anna's Daughters, una secta digital donde jóvenes de entre 16 y los de 20 años juraban que eran reencarnaciones de Clara. Nuestra misión es reunir a la madre. Escribieron en publicaciones crípticas, acompañadas de fotos con cortes autoinfligidos. Marcas idénticas a las que Clara se hizo antes de matar. El grupo ha sido eliminado. Siguientes informes de padres desesperados, 3 niñas habían desaparecido después. Publique el mismo mensaje, ella me llamó. Me voy a casa. En 2021, el psiquiatra de la Universidad Estatal de Moscú, Sergei Belyaev, intentó dar un nombre para el horror. En su estudio Epidemias psíquicas en la era digital, el caso de el legado de Clara, afirmó, lo que tenemos aquí no es una leyenda urbana, sino una meme patógeno, un patrón de comportamiento que se replica como un virus, utilizando la cultura y la tecnología como vectores. Clara Kovaliova fue la paciente cero. Su acto original, el parricidio, la automutilación, la obsesión con la madre fragmentada. Creó un arquetipo tan poderoso que ahora funciona como software malicioso. Reescribir identidades frágiles. Adolescentes con trauma materno, propensos a la disociación o la necesidad extrema de pertenencia son las víctimas perfectas. Ellos no imitan a Clara. Se convierten en Clara. Y, por un tiempo, dejan de existir.
Belial fue más allá, lo digital ha acelerado la contaminación. Antes, un mito como este. Se necesitarían décadas para extenderse. Hoy, un solo vídeo, un desafío en las redes, un grupo secreto, y el virus encuentra nuevos huéspedes en cuestión de horas. Las hijas de Anna no son una secta. Son síntomas. ¿Y lo más aterrador? El estándar está evolucionando. Su artículo terminaba con una audaz advertencia: si Clara era la enfermedad, Anna es la fuente. Y la fuente sigue activa.